Bienvenidos al estudio discipulado Nueva Vida en Cristo, volumen 4, donde daremos respuestas bíblicas a mentiras comunes. En esta ocasión estudiaremos el paso número 9. La lección de hoy se titula Dios no perdonará a alguien como yo. Y como podemos ver aquí en la imagen, a una persona que está orando y a Dios diciéndole que no le perdonará. En esta lección vamos a estudiar 3 puntos muy importantes. El primero de ellos, vamos a hablar acerca de esta mentira, de esta expresión que dice que Dios no perdonará a alguien como yo. En el segundo punto vamos a ver cuál es la verdad. Y en el tercer punto veremos cuál es la promesa y la confusión. Pero antes de comenzar, respondamos a las preguntas de conocimiento previo. Responde verdadero o falso. Hay muchos pecados que Dios no está dispuesto a perdonar. Aunque ya he confesado mis pecados, sigo sintiéndome mal. Dios no me ha perdonado entonces. No merezco el perdón de Dios. Responderemos a estas preguntas al final de la lección. Comencemos con el primer punto de esta lección, la mentira. Y es que a veces cuando compartimos el evangelio de salvación con una persona, ésta no está dispuesta a aceptar a Cristo. ¿Por qué no quiere entregarle su vida a Cristo? Y suele decir expresiones como estas: porque no puedo cambiar, lo he intentado antes, o tengo tantos defectos, hice tantas cosas malas que no merezco perdón. Dios no puede amar a alguien así. Antes asistía a una iglesia, pero le fallé a Dios. No creo que me dé otra oportunidad. Todas estas frases no son más que expresiones de esta mentira. Dios no perdonará a alguien como yo. Y responderemos a esta mentira con la verdad en el segundo punto. Y vamos a analizar esta expresión, Dios no perdonará a alguien como yo. Y esta frase encierra algunas ideas. La primera de ellas es que somos pecadores. La segunda es que somos indignos. Otra idea es que Dios no perdona. Y también que Dios selecciona qué pecados perdona y cuáles no. Tenemos estas 4 ideas. Las 2 primeras son verdaderas, ya que todos somos pecadores, lo dice la palabra de Dios. Y también somos indignos. No somos dignos del perdón de Dios. Sin embargo, Dios sí perdona, lo que hace a las 2 últimas ideas falsas. Porque Dios perdona. Y Dios no selecciona qué pecados ni a quién perdonar. Y estas son falsas porque van en contra de lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, en Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En este versículo no especifica qué pecados perdona Dios ni a qué personas perdona Dios. Por lo tanto, Dios perdona a todas las personas, sea cual sea el pecado que hayan cometido. Entonces nos preguntamos, ¿de dónde vienen las dudas? Pues leamos Apocalipsis capítulo 12, versículos 9 al 10, donde describe una de las tácticas principales de Satanás. Leamos progresivamente respondiendo a cada una de estas preguntas. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. En este versículo nos está describiendo cómo Satanás es arrojado del cielo. Por otro lado, Satanás significa acusador. Y en este versículo dice que Satanás engaña al mundo. Entonces, Satanás engaña al mundo entero. Y engañar significa hacer creer algo que no es verdad. Entonces Satanás está buscando que nosotros creamos algo que no es verdad. Es decir, él quiere que tú creas que Dios no te puede perdonar a ti. Continuemos la lectura. Vamos a leer el versículo 10 para completar esta frase. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. En la segunda parte de este versículo le llaman el acusador de nuestros hermanos. Él siempre está acusando y nos acusa delante de Dios
de día y de noche, todo el tiempo. Él no descansa para acusarnos, para hacernos sentir indignos de la gracia y la misericordia de Dios. Quiere que sigamos viviendo lejos de Dios, enceguecidos por nuestro pecado. Pero, estimado oyente, en este versículo está describiendo un acontecimiento futuro. Va a haber un día en que Satanás ya no podrá acusar a nadie. Satanás será derrotado. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos en Cristo, que un día ya no estará el acusador y entonces la salvación será cumplida. Y en este punto déjame hacerte una advertencia. Aunque hemos pecado y somos culpables, porque la palabra de Dios dice que todos hemos pecado y que la paga del pecado es la muerte. Satanás nos engaña al decir que nuestros pecados son demasiados para ser perdonados, o que tu pecado te hace tan indigno que Dios no puede perdonarte. Y eso, mi estimado oyente, es un engaño. Oírle, creer en lo que dice Satanás, logra paralizarnos con la duda y el remordimiento, y lo que él busca en realidad es que tú no te acerques a Dios. Sin embargo, tú debes tomar la decisión de decir: no voy a creer en esta mentira, porque yo voy a creer en la verdad de la palabra de Dios y no me voy a dejar engañar por Satanás, y yo sé que Dios me perdona y me limpia de todos mis pecados. No lo vas a hacer con tus fuerzas, necesitas la ayuda de Dios. Necesitas a Cristo en tu corazón. Solo tienes que entregarte completamente a Él y Él hará. Ahora veamos la pregunta número 2. Entonces, ¿cuál es la actitud de Dios hacia el pecador? Leamos Efesios capítulo 2, versículos 4 al 5 y completemos esta frase. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Mi estimado oyente, aquí nos está diciendo que Dios es rico en misericordia y que aun estando muertos en pecados, nos dio vida. Dios no esperó que nosotros tuviéramos una pizca de santidad, o Dios no esperó que nosotros hiciéramos algo para alcanzar su perdón, sino que por gracia hemos sido salvos. De este modo, gracia y misericordia son dos caras de la misma moneda. Misericordia, que es la compasión de Dios en retener un castigo que nosotros merecemos, y la gracia es el gran amor de Dios en darnos un regalo no merecido, el perdón. ¿Cómo no amar a Dios con todas nuestras fuerzas, nuestro corazón y nuestra mente, al saber que Él nos ama tanto y nos da su misericordia sin merecerlo? Ahora vamos a leer Romanos capítulo 8, versículos 31 al 39 y nos vamos a detener en algunos puntos para contestar algunas preguntas. Leamos. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Vamos a detenernos en este versículo para responder esta pregunta. En lugar de acusarnos, ¿qué hace Dios en este versículo? Aquí nos dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Sabemos que Satanás es quien acusa. ¿Pero qué hace Dios? Dios nos justifica, es decir, nos declara sin culpa. Él no está recriminándote por el pecado que tú has cometido. Él te ha perdonado. Entonces, piensa un momento, porque cuando tú pides perdón a Dios y después viene a tu mente nuevamente que le fallaste a Dios, Dios no es el que está culpando. Dios no está acusando. Entonces el que te está acusando es Satanás. Dios ya te justificó. Solamente tienes que decirle no a ese pensamiento acusador que viene de parte de Satanás. Continuemos con nuestra lectura, el versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. En lugar de acusarnos, ¿qué hace Cristo ahora? Según el versículo 34, podemos leer que Cristo
murió por nosotros y también resucitó. Y Él intercede por nosotros. Por eso decimos que Cristo es nuestro abogado. Y si nosotros pecamos y nos arrepentimos de verdad, entonces Él intercede delante del Padre para justificarnos, perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Continuemos leyendo los siguientes versículos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estimado oyente, ¿qué nos puede separar del amor de Dios según estos versículos que hemos leído? Claramente, nada puede separarnos del amor de Dios. Y esa es la seguridad que tenemos, seguridad que está fundamentada en la misma palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el deseo de Dios? ¿Crees que sea castigar o perdonar? Creo que Dios quiere perdonar. Recuerda que Dios está de nuestro lado y quiere perdonarnos y traer paz a nuestras vidas. Dios no está jugando a las escondidas con el creyente. Tampoco hay que rogarle o convencerle. Él está deseoso de perdonarnos y restaurarnos, restaurar esa relación rota por el pecado. Solo tenemos que entregarle nuestra vida a Él y someternos a su voluntad. Por eso, ¿qué sucede cuando recibimos a Cristo según Romanos 5:1? Leamos: justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dos cosas muy hermosas suceden cuando recibimos a Cristo. Somos justificados y tenemos paz para con Dios. Y la justificación significa que somos declarados sin culpa, siendo culpables del pecado. No por nuestros méritos o por algo que tengamos que hacer, porque la palabra de Dios dice que la salvación no es por obras que tal vez nosotros sí pudiéramos hacer, sino que la salvación es por gracia, es decir, sin que la merezcamos, solamente por la obra de Cristo en la cruz, no por algo que nosotros podamos hacer. Ahora veamos gráficamente la justificación. Cuando el hombre está frente a Dios, lo que ve Dios es el pecado del hombre. Y es que el pecado no puede separarse del hombre. Y es por eso que Dios está alejado de nosotros. El pecado es una barrera que no permite acercarnos a Dios. Dios es santo y no puede estar con el pecado. De esa forma, el hombre jamás podría acercarse a Dios. Todo lo que él hace está mal. Su palabra de Dios dice que los pensamientos del hombre son de continuo en el mal. Solamente hace el mal y no busca a Dios. Pero entonces necesitamos de Jesucristo. Y Jesucristo se pone delante de nosotros y Él cambia la forma en la que Dios nos ve. Él nos ve justos, no por nosotros. Nosotros seguimos pecando. Aún después de recibir a Cristo en nuestro corazón, aún pecamos, luchamos contra este pecado día y noche para decirle no en nuestra vida. Pero aún así hay pecado en nosotros. Pero sin embargo, por la gracia y la misericordia de Dios, por la obra de Jesucristo en la cruz, es que Dios puede vernos justos. Lo único que tenemos que hacer es acercarnos a Cristo para que Dios nos pueda ver a través de su sombra justos. Si no estuviera la obra de Jesucristo, si nosotros no nos agarraríamos a la obra salvadora de Cristo, a la cruz de Cristo, Dios nos vería tal como somos, pecadores, y por lo tanto, inmerecedores de la gracia de Dios. Solamente por medio de Cristo somos justificados y declarados sin culpa. ¿Y cómo nos mira ahora entonces que tenemos a Cristo en nuestro corazón según Romanos 8:1?
Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Claramente en este versículo nos dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. A pesar de nuestras debilidades, nos declara justos. No mira nuestras fallas, sino la sangre de Cristo que cubre esas fallas, que limpia esas fallas. Claro que el versículo continúa, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No basta con decir yo soy cristiano, no basta con decir yo voy a la iglesia, no basta con decir alguna vez una oración que dice Señor, yo sé que soy pecador, merezco ir al infierno, pero perdóname mis pecados, quiero ser tu hijo, amén, ahora soy tu hijo. Y ya puedo vivir una vida de pecado como antes. Claro, esto no es para ellos. Esto es para los que andan conforme al Espíritu. Es decir, rechazando cada día los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, rechazándose a sí mismo, muriendo a sí mismos con tal que Cristo sea glorificado en sus vidas. Ahora vamos a hacer un alto. ¿Has aceptado a Cristo como tu único y suficiente Salvador? O sea, ¿estás bajo la sombra de la cruz de Cristo? Si así lo has hecho, gloria a Dios y te animo a seguir adelante. Pero si no lo has hecho, ¿hay algo que te impide hacerlo ahora mismo? ¿O es que acaso sigues creyendo que hay algún pecado que la sangre de Cristo no cubra? O puede que estés pensando, ¿puede Dios perdonar a alguien como yo aún con estas fallas? Mi estimado oyente, no cedas ante el engaño de Satanás. Estamos leyendo a través de la palabra de Dios que Dios te perdona porque te ama y no espera que tú seas santo, porque Él quiere justificarte por medio de la sangre de Cristo, del sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Tú ya no tienes que hacer nada más que aceptar a Cristo en tu corazón y creer en Él y aferrarte y ser obediente a su palabra. Ahora veamos el tercer punto, que dice la promesa y la confusión. Y vamos a ver qué promete Primera de Juan 1:9, que ya lo hemos leído. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí nos está diciendo que Dios nos perdona cuando confesamos nuestros pecados. Confesión significa reconocer nuestra culpabilidad. Reconocer que hemos fallado a Dios. Confesar significa estar arrepentido y con la intención de abandonar el pecado, porque a Dios no le podemos hacer trampas. No podemos decirle, sí, Señor, perdóname, porque más tarde voy a hacerlo de nuevo. No, eso no es así. Confesar significa también aceptar el perdón de Dios y no vivir recriminándonos o recordando lo que hemos hecho, porque ya Dios nos ha perdonado. Por lo que no debes de dudar del perdón de Dios y tampoco recriminarte por el pecado pasado. Eso lo hace Satanás. Y si Dios promete perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, ¿por qué es que algunos creyentes no se sienten perdonados y siguen recriminándose después de confesar su pecado? ¿Cuál cree usted que sea el problema? Tal vez no fueron sinceros, Dios no les perdonó, les falta fe para creer que Dios les ha perdonado, confesaron pero no aceptaron el perdón, o tal vez otro. ¿Qué opinas tú? En mi opinión, les falta fe para creer que Dios les ha perdonado y tal vez confesaron, pero no aceptaron el perdón. Aún siguen creyendo esa mentira que Dios no perdonará a alguien como yo. Creen que su pecado es imperdonable. En su mente vienen pensamientos de mi pecado es grave, es grande y es imperdonable. Y yo te pregunto, ¿qué es más grande? ¿El poder de mi pecado o el poder de la sangre de Cristo? Yo creo que el poder de la sangre de Cristo es más grande que el poder del pecado. Por lo tanto, acostúmbrate a recibir el perdón de Dios. Rehúsa a seguir recriminándote, porque eso es un engaño de Satanás. Satanás significa acusador. No creas en la mentira de que tu pecado no puede ser perdonado. Cierra tus ojos en este momento e imagínate bajo la sombra de la cruz de Cristo.
Da gracias a Dios por declararte justo por la sangre de Cristo. Su perdón está basado completamente en la obra terminada de Cristo. No hay nada más que hacer, solo hay que recibirlo. Así es, estimado oyente. Y si tú en este momento quieres el perdón de Dios, pausa el video y en este mismo momento acércate a Dios en oración y dile de todo tu corazón, como quien hablas con una persona con la que tienes confianza, porque Dios está dispuesto a oír la oración de arrepentimiento. No tengas miedo, no tengas temor, no tengas dudas, que Dios te ama. Él murió por ti sin conocerte y lo hizo por ti, lo hizo por mí, lo hizo por todos. Él espera que tú vengas a Él. Por eso hizo ese sacrificio. Tú vales cada gota de la sangre que Cristo derramó en la cruz y lo hizo porque te ama a ti. ¿Estás dispuesta a aceptar el perdón de Dios? Este es el momento de salvación. Entrégale tu vida a Cristo. Ahora vamos a responder a las preguntas de conocimiento previo. Hay muchos pecados que Dios no está dispuesto a perdonar. Falso. Dios está dispuesto a perdonar cualquier pecado. Solamente tenemos que acercarnos a Él con un corazón sincero y con el deseo y la intención de ya no volver a pecar más. Aunque ya he confesado mi pecado, sigo sintiéndome mal. ¿Dios no me ha perdonado? Falso. Si tú te sientes mal, es porque tú no has aceptado el perdón de Dios. Ya Dios te perdonó. Seguramente estás oyendo la acusación de Satanás. Ora a Dios para que quite ese pensamiento de tu mente y dile a Satanás que tú no vas a ceder ante su engaño. No merezco el perdón de Dios. Verdadero, nadie merece el perdón de Dios. Sin embargo, Dios nos perdona por su gracia y misericordia. Finalmente, para crecer espiritualmente, no olvides memorizar en esta oportunidad Romanos 5:1. También te animo a que leas Josué capítulo 1 al 7, un capítulo por día. Y ora a Dios y pídele perdón por la falta de confianza en el amor, gracia y misericordia de Dios. Y comienza a vivir glorificando a Dios. Y no olvides suscribirte al canal y compartirlo con todos tus contactos. Que Dios te bendiga. Será hasta la próxima oportunidad. Hasta luego.